Bueno, empecemos invocando. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que adoctrinaste los corazones de tus fieles, haz que sintamos rectamente y por el mismo Espíritu gocemos siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, de siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. Bueno, muchas gracias por invitarme y espero que el rollo no sea demasiado largo o al menos que se os haga corto. El título es el mismo que el del artículo de Eduardo en la revista Testimonio, Los cursillos, factor de creatividad. ¿Y qué entendemos por creatividad? El poeta Schiller consideraba que para el surgimiento de una capacidad creativa es necesario que la razón retire su vigilancia de la puerta por donde van surgiendo las ideas. Es una bonita frase y puede ser que sea cierta, aunque la verdad es que la creatividad es un misterio y estamos lejos de comprender su esencia. Hasta el día de hoy todavía no existe una definición universalmente aceptada de creatividad. No es extraño, tampoco sabemos muy bien cómo funciona el cerebro, aunque la ciencia está en ello. Algunos lo comparan con un ordenador y en el siglo XIX se comparaba con una máquina de vapor. Ante este panorama, lo razonable sería no hablar sobre creatividad. Sin embargo, con la ayuda de Dios, un puñado de consultas en Internet, el artículo de Eduardo y Francisco Forteza y el espléndido rollo de Ramón Armengol en las terceras conversaciones de Calafiguera, espero que este rollo aliente nuestra creatividad y la de Cusillos. Pues Eduardo decía que la creatividad no es un añadido a Cusillos, sino que forma parte de su misma esencia y finalidad. Sin embargo, en Cusillos la mencionamos muy poco, mucho menos que la palabra criterio, por ejemplo. Y creo que deberíamos usarla más, deberíamos decir más la palabra creatividad, para recordarnos que todos podemos ser creativos. En psicología, las empresas, las instituciones, los gobiernos, todos se interesan por la creatividad, tanto individual como social. Se evalúan cosas como la sensibilidad, la flexibilidad, la originalidad, etc. Se analiza la personalidad, la inteligencia, los ambientes, la genética o la neurosis. Todo en busca de la creatividad. He descubierto que existe incluso una teoría cuántica de la creatividad. No es broma. Bueno, vamos a lo nuestro. Sobre el artículo de Eduardo y Francisco Forteza. Se publicó en la revista Testimonio en 1992. Y voy a resumir algunas de sus ideas. No todas. No tendría sentido en un rollo sobre creatividad limitarnos a repetir lo que podemos leer. Os lo recomiendo. Entre otras cosas, este artículo enumeraban los 4 objetivos de la evangelización: hacer obras, salvar almas, vertebrar la cristianía y transformar estructuras. De los 4, vertebrar la cristianía es lo propio de Cusillos. Sobre hacer obras, Eduardo y Chisco reconocen, por supuesto, el valor de las obras cristianas como catedrales, universidades, movimientos, congresos, y en nuestro caso, casas de cursillos, revistas o utrellas extraordinarias. Sin embargo, nos avisan de que no olvidemos que el objetivo de nuestra creatividad es lograr que en todos esos lugares se viva y se trabaje tal como Cristo nos enseñó. Todos nosotros, cada uno en su metro cuadrado, debemos perseguir este bien y crear a nuestro alrededor un clima de amistad, aunque pasemos desapercibidos y los demás no sepan que lo hacemos por Cristo. Porque nosotros no necesitamos propaganda, ya que el bien no se vende, se regala. Para lograrlo, nuestro cristianismo debe ser algo sencillo y cotidiano, una parte de nosotros mismos, que podamos vivir casi sin darnos cuenta. Solo así podrá ser creativo y hacerse realidad. Y para eso es fundamental vivir la utrella y la reunión de grupo. En cuanto a transformar estructuras, si logramos lo que he dicho antes, las estructuras serán más justas no por transformación, que no es nuestro objetivo, sino como consecuencia de haber logrado, aunque solo sea un poco, que las personas, tanto si tienen fe como si no, actúen de forma cristiana.
En gran medida, esto se ha logrado en el mundo. El mundo es más justo hoy que siglos pasados. Pero no podemos dejar de seguir a Cristo, ya que, por desgracia, existe hoy en día una corriente entre los que dirigen este mundo que persigue un poder basado en deshumanizar la sociedad. ¿Y qué decir de salvadalmas? En otras épocas, y aún hoy, hay quien pretende salvar almas a base de normas. Es cierto que si son justas y por tanto pocas, es bueno cumplirlas, ya que sin ellas no sería posible convivir. Sin embargo, cumplir por imitación o imposición, sin plantearnos si son buenas o no, solo puede ser útil a una sociedad de esclavos. Eso es lo que quiere el poder, pero no es culpa suya, ya que por desgracia todos nos hacemos esclavos voluntarios de gobernantes, modas, tecnologías, la opinión o la publicidad, que nos vende el espejismo de una felicidad sin esfuerzo. Y eso, dijo alguien, solo lleva a la desesperación de vivir que tanto vemos en este mundo. Para salir de este fango hay que ser creativo, transgresor de la rutina y lograr conocernos a nosotros mismos de verdad. Quien lo consiga, entienda sus circunstancias, cambie lo posible y acepte lo inevitable, ya se está salvando, pues salva su dignidad, integridad, originalidad y su paz. El alma. Bueno, el alma la salva Dios. Vertebrar la cristianía es la auténtica visión evangelizadora de Cusillos. Y ya está dicha. Lograr que cada uno, en amistad con Cristo y con los demás, se realice como persona. Tenga la ilusión de unirse a la columna vertebral del Espíritu de Cristo que puede renovar la faz de la tierra. Sin embargo, Cusillos no es un manual detallado de las palabras que hay que usar y las cosas que hay que hacer para lograr esto, ya que creemos que si hacer el bien no surge del deseo y la creatividad de cada persona, no sirve en realidad de nada. De aquí la importancia de la creatividad en Cusillos. Eduardo podría haberse limitado a pensar y promover la amistad, pilar de Cusillos, pero vio que la creatividad, sin creatividad, una persona, haga lo que haga, no podrá alcanzar la plenitud. Decía pues que el movimiento de Cusillos pretende despertar la singularidad, originalidad y creatividad de cada uno para que desarrolle su personalidad, alcance la plenitud y pueda aportar su visión y respuesta personal al Evangelio. ¿Cómo se logra esto? Alguno podría cometer el error de pensar que basta rezar mucho y esperar que el Espíritu le transforme. Pero yo creo que Dios ayuda a quien se ayuda. Y estoy convencido de que Eduardo pudo aprovechar la inspiración del Espíritu porque antes cultivó su creatividad, observando, estudiando, pensando y, por supuesto, rezando. Por eso sabía que todos podemos conseguirlo. Sabemos que Eduardo leía mucho, entre otras cosas psicología, y yo me pregunto, ¿qué debió de leer sobre la creatividad? ¿Qué fue lo que más le influyó? No lo sé. Por eso, como en un cursillo, vamos a hacer un breve vuelo de reconocimiento sobre la creatividad desde la antigüedad hasta nuestros días, a ver si nos suena de dónde vienen las ideas que manejamos. Debo advertir que juego con ventaja y en muchos casos yo mismo cito las coincidencias. La etimología es que crear, crecer y creatividad tienen la misma raíz. Y en todos los casos implica pasar de algo embrionario o una idea difusa a algo completo o una idea concreta, comunicable y comprensible. En la antigüedad, la facultad de crear se consideraba un don divino, un don que los dioses daban a ciertos seres humanos elegidos. El poeta, pues para ellos la creación tenía un sentido artístico, era un ser sagrado que, inspirado por los dioses, solo podía crear lo que le dictasen las musas. Era un instrumento de la divinidad. Salvando las diferencias, esta idea de arte y creación pervive hoy en día y, en evidencias olvidadas, Eduardo y Chisco lo expresan así. Para el encuentro con uno mismo, que identificamos con el descubrimiento del sentido de la vida, es necesario que el hombre llegue también a esta dimensión contemplativa de la belleza y el arte, que definiríamos como la captación del sentido. Otra cosa que nos hace falta es la transgresión. María Zambrano, discípula de Ortega y Gasset, dice que destruir lo que cierra el paso al vivir humano abre el espacio a respirar y al ver.
Los antiguos temían el castigo divino por atreverse a crear, atreverse a ser como dioses. Para ellos, la creatividad está relacionada con la idea de transgresión, pues la creación nunca es inocua, ya que altera el orden previo, el orden natural de las cosas. Los griegos hablaban de transgresión y restitución del orden. Y en el Antiguo Testamento vemos que Adán y Eva tienen la creatividad de usar hojas de parra para cubrirse después del pecado original. Y Caín tiene la creatividad de usar la quijada de un animal para matar a su hermano. No digo esto por desanimar, pero conviene saber que nuestras creaciones no siempre son buenas. El mundo está lleno de ejemplos. Grafitis penosos, leyes injustas, algunos cambios en cursillos, en fin, ¿qué voy a decir que no sepáis? Si nuestra creatividad, en cambio, se basa en Cristo, la persona y la amistad, no hemos de preocuparnos. Al fin y al cabo, también el cursillo en los años 40 transgredió y trastocó el orden normal de la Iglesia de aquel momento. Y Osvaldo Meloni, la semana pasada, de forma transgresora y creativa, nos mostró un grupo de pinos donde los torcidos le hacían pensar en los lugares donde cursillos han sido modificados. En fin, yo espero no ser tan malo como Osvaldo. Por último, sobre este tema, decir que en los años 70 del siglo XX, la contracultura asocia la idea de transgresión a lo lúdico y la autorrealización, cosa que a nosotros nos interesa. Pero no penséis que quiero insinuar que cursillos tenga nada que ver con el movimiento hippie, aunque igual había por ahí algún cursillista pescando alejados. No hay que descartar la idea. Pasemos a Platón y San Agustín. Pasan los siglos y aún existe la palabra creatividad. Se habla de genio, se habla de la imaginación creadora, etc. ¿Y qué tiene que ver eso con la creatividad de Cusillo? Bueno, pues que en la base de todas esas ideas, durante todos esos siglos, está Platón y San Agustín, que nos recuerda que debemos conocernos a nosotros mismos y nos hace ver que podemos ser creativos. La persona creativa nace o se hace. Hasta finales del siglo XIX predominó la idea de que la creatividad nos viene de nacimiento. Esta idea a nosotros nos hubiese dejado estancados y seguramente si se mantuviese, cursillos no existiría. Es evidente que les hacía falta hacer un cursillo. En el siglo XX es donde empiezan a surgir muchas de las ideas que nosotros podemos relacionar con la creatividad en cursillos. Se habla de creatividad como un proceso. Utilizan otras palabras, pero es lo que tenemos en cursillos, un proceso. El precursillo, el cursillo, el triple encuentro y la urrella. Aquí vamos desarrollando nuestra creatividad. Vamos aprendiendo cómo hacerlo. Se dijo también que la creatividad es una de las funciones psíquicas de orden superior que nos diferencian del resto de los seres vivos. Y algo de eso decimos nosotros en el rollo ideal. El ser humano está por encima de los animales. También se habló en 1924 de poder y la creatividad, la relación entre poder y creatividad. Fue un psicólogo llamado Follett, que estudia y expone que el poder sobre los otros asfixia la creatividad. Esto lo tenemos muy presente en cursillos. Es el poder de esa iglesia que nos gusta. Y también, como dice Eduardo, es el poder de algunos dirigentes cuya creatividad se limita a limitar la del otro y planifican el cristianismo según lo que ellos creen que se debe hacer, sin tener en cuenta el derecho de los demás a desarrollar su propia creatividad. Es la tentación totalitaria tan en auge hoy en día en todos los ámbitos de la sociedad. Eduardo Chisco nos dice, forzar una creatividad apostólica, impersonal, imitar sin entender la creatividad, nos lleva a un apostolado de fuegos artificiales que no son lo que los cursillos pretenden. Y en cómo Dios quiere al mundo, artículo que está en la web de la Fundación y podéis leer, dicen, nuestro mundo del futuro es un mundo secular, en el que Dios se goza de regir precisamente el corazón de los hombres y no de ser utilizado por unos hombres para regir a otros hombres. Jesucristo criticó a los embotados por el poder, los cargos y las normas. Eduardo Chisco nos advierten que para que el cursillo siga siendo libre, sencillo y creativo, no debemos quedar atrapados en las estructuras y cargos del movimiento. Y Ramón Armengol apunta que el seglar en este mundo descreído y a veces hostil deberá, si quiere ser cristiano, saber tomar decisiones nuevas y que para eso le va a hacer falta ser creativo. En los años 1922-1926 empezó a hablarse de originalidad en relación a la creatividad.
La originalidad es una de las características más próximas a la creatividad, se dijo. Según Eduardo Chisco, ser distinto, original, no es un valor en sí mismo. El valor principal de una persona es ser uno mismo. Y ser uno mismo le hará diferente, aunque no diferente frente a los demás, decían ellos, que es arrogancia, sino diferente entre los demás, que es la forma pacífica de ser diferente. También se habló del desarrollo, espontaneidad y del entusiasmo. Otra idea que surge entonces es que la creatividad puede ser cultivada, se puede desarrollar, y lo que diferencia a una persona potencialmente creativa a una que ya lo es el despegue. Y que para hacer despegar, una de las mejores ayudas es la espontaneidad. Espontaneidad que nosotros vamos desarrollando en las visitas al sagrario. La forma que tenemos de hablar con Dios. También se habla de entusiasmo, pues sin entusiasmo todo son prácticas, dice Armengol, aunque hay que tener cuidado con que el entusiasmo no nos convierta en fanáticos. Ver las cosas con ojos nuevos empezó a sonar en 1940. Supongo que se dijo antes, pero no en relación como en un estudio de la creatividad. Alguien dijo que las soluciones creativas suelen obtenerse al mirar de una nueva manera lo existente y obtener así un nuevo punto de vista. En cursillos hablamos del triple encuentro, que será el descubrirnos a nosotros mismos, porque dentro de un cursillo aprendemos a mirarnos de una nueva manera. Descubrimos a Cristo y descubrimos a los demás. Porque si no, no es posible, si no aprendemos a vernos con ojos nuevos, no seremos creativos. La mirada creativa que decía Armengol no solo es ver con ojos nuevos las cosas de siempre, sino con ojos limpios las cosas de siempre cuando dejan de ser las de siempre. Porque al fin y al cabo el Señor renueva todas las cosas, o así lo creemos. Se habló también de una actitud de búsqueda. Se habló en esos años de la apertura al mundo, que la apertura al mundo penetra incluso en los sueños, ideas e imaginación, y es una fuerte motivación, ya que la persona tiene la necesidad de relacionarse con el mundo que lo rodea, con una actitud de exploración, una actitud alegre, jovial, de querer ir más allá de lo familiar y conocido. Los problemas avivan la creatividad, siempre que sean problemas reales y no paranoias. Y para identificar bien los problemas del mundo y ser creativos nos conviene, como dice el Evangelio, leer el signo de los tiempos, o como dice Eduardo, estar al corriente de las corrientes que corren. En cursillos decimos que la búsqueda creativa lleva a encuentros y descubrimientos que nos deben impulsar a una búsqueda mayor. La idea de autorrealización y plenitud es de 1907. Sobre ella hay otras 1000 ideas. Mencionaré algunas. Se dijo que la creatividad es universal y corresponde a la condición de estar vivo. Alguien dijo que la autorrealización es motivada por la necesidad de un individuo de expresar y activar todas sus capacidades y que la persona es creativa cuando realiza su potencial como ser humano. Como vemos, todas estas ideas las reflejamos nosotros en cursillos. Algunos añadieron que la motivación para crear está relacionada con la necesidad de todo ser de lograr su identidad, reconocerse y otorgarle sentido a su existencia, que está en conexión con la trascendencia. Y aunque muchos asocian creatividad con el sufrimiento y la enfermedad, los depresivos, crean más, etcétera, etcétera, sobre todo los artistas, hay algunos, como puede ser Viktor Frankl, que pueden ser creativos incluso en un campo de concentración si logran mantener su mente y alma libres. Por eso, hay autores que dicen que la máxima salud está en las personas más creativas, que la creatividad es salud y que la adaptación masiva a la sociedad es enfermedad. A mí me gusta esta idea de la salud. Creo que tiene que ver con cursillos. Y Armengol nos recordó que el ser humano es un ser débil físicamente. La naturaleza nos pone en continuo peligro y necesitamos ingenio y creatividad para sobrevivir. En cursillos pretendemos que la creatividad nos sirva no solo para sobrevivir, sino para vivir en plenitud el Evangelio. Y que si lo entendemos y vivimos correctamente, nos puede sanar, nos puede liberar de nuestros miedos y de esta forma impulsar una vez más nuestra creatividad. A mí, todo esto me suena a lo que se dice de que la utrella debe ser un trampolín para la vida.
¿Y qué decir de la insatisfacción y la necesidad? El gran humanista que fue Manuel García Morente decía que la vida hay que hacerla. ¿Qué es un qué hacer? Es una angustia de no ser, de no hacer. Para Armengol, la insatisfacción está presente en todos los esfuerzos por ser mejor y es imprescindible para avanzar hacia la plenitud. No sin motivo, Eduardo decía que hay que estar contentos, pero no satisfechos. En cuanto a la necesidad, está el famoso dicho de que la necesidad es la madre del ingenio. Hoy diríamos creatividad. Y un estudio dijo que la creatividad empieza por la toma de conciencia de los problemas. Por ejemplo, hemos sido creativos ante la pandemia y lo somos cuando nos damos cuenta de que el mundo está mal y de que la solución empieza por arreglar a las personas, empezando por uno mismo. Y debemos serlo cuando peligra una amistad. Pues la amistad exige que seamos creativos, que intentemos descubrir el problema, que a veces somos nosotros, y comprender al otro. Bueno, todas estas ideas sueltas sobre creatividad seguro que influyeron de forma inevitable en el movimiento de cursillos de cristiandad. De todos los que pensaron en ello, destaca un psicólogo estadounidense llamado Guilford, que en 1950 dio una conferencia llamada Creatividad, que provocó una revolución en el estudio del tema. Seguramente, tanto Eduardo como Chisco tuvieron directa o indirectamente noticias de sus ideas. Guilford decía que para crear algo nuevo hay que huir de lo obvio, lo seguro y lo previsible. Que la creatividad, además de actitud y decisión consciente, requiere flexibilidad, originalidad y pensamiento divergente. Ideas que dice cualquiera hoy en día en un momento de aburrimiento a través de un mensaje en la red, pero que costaron siglos de pensamiento poder alcanzar. En aquel momento, decirlo como lo hizo él fue una novedad, igual que lo fueron los cursillos que ideó Eduardo. La idea, que entonces era nueva y que más nos interesa, es la de que la creatividad y la inteligencia son cualidades diferentes, que la creatividad no es un don especial, sino una propiedad común al ser humano, una facultad, una potencialidad que todos poseemos en algún grado, que puede ser desarrollada y estimulada si el ambiente es favorable, o por el contrario puede ser inhibida en ambientes y circunstancias desfavorables. Esta idea de que la creatividad forma parte del ser humano, la vemos en Eduardo y Francisco Forteza cuando dicen que no se puede hablar de creatividad apostólica como un tipo especial de creatividad, pues esta forma parte de la persona, de todo su ser. En el libro Historia de un carisma afirman que Cusillos pretende despertar en cada uno su singularidad, originalidad y creatividad para que así pueda aportar su visión y respuesta personal y específica al Evangelio. Si cada cursillista desarrolla su creatividad, la proyectará inevitablemente al exterior con efecto evangélico y apostólico. Por lo tanto, no se trata de preguntarnos cómo podemos ser creativos para llevar a gente a cursillos, sino cómo puede cursillos fomentar nuestra creatividad. Pues si lo logramos, sabremos cómo, si queremos transmitir a Cristo en el siglo XXI. He dicho si queremos, pues la creatividad no es apostólica o atea, es solo parte del ser humano. Es una posibilidad que si se desarrolla y se vive con sencillez y amistad, podrá motivar a muchos a desarrollar su propia creatividad. Es algo que podemos alentar, pero en el fondo, cada uno debe descubrirse a sí mismo, ser creativo y recorrer el camino interior de la libertad. Por supuesto que se puede cambiar a las personas desde fuera, con la fuerza de los medios de comunicación y la manipulación de la población. Ingeniería social la llama. Basta ver la esquizofrénica mezcla de individualismo y pensamiento gregario en la que está sumida la sociedad actual. Estos cambios forzados solo logran formar individuos irrealizados. La creatividad no se basa solo en ideas nuevas. Es tan difícil tener una idea nueva. Se basa más bien en redescubrir ideas, pues si son verdad, son siempre nuevas, como las milenarias ideas de Cristo, y redescubrir así músicas, ciudades, libros y al ser humano. Eduardo lo hizo. Unió sus inquietudes con las ideas que descubría en los libros y en la vida. Fue creativo y transgresor, y aquí estamos nosotros. ¿Y qué vamos a hacer nosotros para seguir adelante?
Hacernos las preguntas de siempre, ¿por qué no tenemos jóvenes? Y darnos las respuestas de siempre. O por el contrario, vamos a intentar ver el movimiento de cuchillos con ojos nuevos. Enfocar los retos con preguntas distintas y así obtener respuestas distintas. Es cierto que el mundo cambia, pero el hombre y la mujer en el fondo siguen siendo radicalmente los mismos. Y es cierto que no hay mejor lenguaje que el de la amistad. Sin embargo, no podemos renunciar al significado de las ideas y hay que ser creativos para encontrar las palabras justas para transmitir los cursillos hoy en día. Según Armengol, ser creativo también implica adaptar un poco el lenguaje para que el otro nos entienda. Pero no adaptarlo del todo, pues entonces el otro se queda donde está. No todo es blanco o negro. Y quién sabe, si ponemos en marcha nuestro proceso creativo, igual descubrimos el cursillo original de 1944. E igual los demás descubren que el cursillo de 1949 tenía los rollos que Eduardo defendió toda la vida y dejan de decir que no nos importa el cursillo de 1949. Y descubriendo, igual descubrimos que en vez de al pasado, aquello que tanto ansiamos, se encuentra delante de nosotros. Podemos leer en el prólogo de la primera edición de Vertebración e Ideas esta frase. Bueno, es un trozo de un párrafo. Sabemos que los cursillos son algo vivo y que con el tiempo se abrirán nuevos panoramas y mejores matices de los que hoy ofrecemos. Por eso, el libro irá creciendo como la vida misma. Todo esto lo digo sin tener yo ninguna fórmula secreta de cómo hacer las cosas. Si la tuviera el rollo, se llamaría productividad. Tengamos un poco de sentido del humor, porque opino como Armengol, es fundamental saberse reírse de uno mismo. Ayuda a conocernos, a aceptar nuestras limitaciones, a descubrir que todavía nos tomamos las cosas demasiado en serio. A descubrir en nosotros, como decía él, absurdos que solo veíamos en los demás. A desnudar nuestro personaje y a cubrir la realidad, eso son palabras suyas, con un regocijo amable y desdramatizador muy necesario para una convivencia cordial y desenfrenada. Desenfrenada no, desenfadada. Bueno, esto pasa por el directo. Creatividad en la oración y en la trascendencia. No digo que inundemos las redes de mensajes piadosos. Más bien digo que igual que cuando nos vemos con los amigos intentamos no repetir siempre las mismas palabras, aunque fallamos bastante, al rezar en lo secreto una oración sincera, hagamos lo mismo con el Señor. No nos limitemos a repetir palabras. Ser creativos en la oración incrementará nuestra sensación de amistad con Cristo. Nuestras palabras cotidianas día a día nos irán acercando y dando conciencia de estar en presencia de Dios. Es tan sencillo. Levantemos la voz. Eduardo Chisco, en el artículo Los cursillos, factor de creatividad, y en tantos otros, levantaban su voz igual que todos los cristianos en la historia, que lograron ver con claridad las posibilidades, la grandeza, sencillez y profundidad del Evangelio. Como San Pablo, que grita, Cristo vive en mí, o San Agustín con su conózcate a ti, Señor, cuando nos invita a conocernos a nosotros mismos. Y de alguna forma a ser creativos, gritos repetidos de distintas formas a través del tiempo por cristianos famosos, cristianos anónimos, religiosos y seglares y cursillistas.